Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 1. Ok, Lucas, capítulo 1, por favor. Y esta mañana estamos estudiando de los versículos 76 al 80. Y mis hermanos, estas 4 semanas hemos estado simplemente profundizando en la historia de Dios para el mundo. ¿Ok? Ha sido un tiempo en el cual hemos analizado el pacto que Dios hizo con David, el pacto que Dios hizo con Noé, el pacto que Dios hizo con Abraham, y cómo toda esta historia bíblica, esta historia de parte de Dios, se conecta hasta llegar al nuevo pacto. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado denominaciones que se llaman del pacto, o a veces hay iglesias que utilizan mucho la palabra pacto, pero algo que queremos nosotros ahora simplemente encerrar este término en este nuevo pacto es la obra que Cristo hizo en la cruz, que permitió que se haga un nuevo pacto con Dios, que no solamente incluía una transformación externa, hablando del pacto abrámico, la tierra, o del pacto davídico, el trono, sino una transformación interna, ¿ok? Un cambio del corazón. Algo que era necesario de parte de Dios para que podamos disfrutar de los otros pactos que Dios ha hecho con su pueblo. ¿Ok? Entonces quiero que este día sea un tiempo de adoración a Dios por el nuevo pacto, dándole gracias a Él por la transformación que Él hace en nuestro corazón al creer en Cristo Jesús. El día de hoy lo que quiero hacer es versículos 76 al 80, es adorar a Dios por el nuevo pacto a través de entender primeramente el mensajero especial, segundo, un mensaje superior, y tercero, ¿no es cierto?, una causa especial que tiene que ver con la misericordia de Dios. Y yo creo que fue muchísimo lo que habló Martín esta mañana, pero queremos comenzar con el mensajero especial en el versículo 76, ¿ok? ¿Quién es este mensajero del nuevo pacto? ¿Quién es esta persona que nos dice en el versículo 76, y tú, niño, profeta del Altísimo? Sabemos que este mensajero especial es Juan el Bautista, ¿ok? El último profeta del Antiguo Testamento que nos permite transicionar al Nuevo, y esta persona que es llamada profeta del Altísimo, ¿ok? El Elión es este Dios que está sobre todas las cosas, el profeta del Dios que no hay nadie como él, ¿ok? Entonces tiene que ver con esta exclusividad de Dios como el único, pero también tiene que ver con el poder de Dios al cumplir lo que Él le prometió a David, lo que Él le prometió a Abraham, lo que Él le prometió a Noé. Entonces vemos que lo que hace Lucas al contarnos la biografía acerca de Jesús es comenzar con el mensajero. Y comienza con un mensajero especial que se llama Juan el Bautista. Y lo que nos dice el versículo 76 es: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Y la cuestión es que el llamado de Juan el Bautista está conectado con su tarea, porque luego nos da la razón. ¿Cuál es la razón por la cual Juan el Bautista es llamado profeta del Altísimo? Dice: porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces es hermoso pensar que Juan el Bautista viene delante de Jesús con el mensaje del Evangelio, preparando el camino para que cuando la gente vea a Jesús, ellos puedan ver al Cordero inmolado sin mancha que quita el pecado del mundo. Entonces debemos entender el mensajero, porque el mensajero no es el enfoque. ¿Ok? El mensajero no es la persona a la cual nosotros tenemos que ver o adorar o admirar. El mensajero es una simple persona que está al servicio del rey, pero lo que me encanta de la historia de Juan el Bautista es que él fue encargado un mensaje único. Este mensaje que dice que va a ir delante de la presencia del Señor y que preparará el camino del Señor. ¿Ok? Este era el mensaje que Juan el Bautista traía. O sea, es decir, Juan el Bautista viene para preparar el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Él viene a preparar los senderos por los que Cristo vendrá. Y si ustedes van, por ejemplo, a Juan 1:23, solamente un libro después, Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1 recuerdan que Juan es un libro que está demostrando que Jesús es Dios. Está escrito mucho tiempo después de los primeros 3 evangelios.
Y en el versículo 19 de Juan capítulo 1 empieza a hablar de cuál era la función de Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista vino? Y miren lo que dice el versículo 19. Este es el testimonio de Juan, ese es el Bautista, no Juan el que escribió el Evangelio. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Por qué? Porque era especial. O sea, era alguien que estaba en el desierto. O sea, se puso en el desierto como una seta ahí, estuvo esperando en el desierto hasta el tiempo que llegó el momento de predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero él dice, confesó y no negó, sino confesó que yo no soy el Cristo. Es decir, yo no soy Dios, ¿ok? Es decir, Juan era muy importante dentro de la historia bíblica, dentro de la profecía bíblica. Malaquías habla de él, Isaías habla de él, ¿ok? Pero él dice, miren, lo primero que quiero que sepan es que yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Qué linda característica de una persona que entiende que es un mensajero, ¿no es cierto? Esto yo sé que a veces se nos pasa por la cabeza, pero mis hermanos, cuando nosotros decimos que somos mensajeros de Cristo, nosotros no somos los dioses, nosotros no somos Cristo, nosotros somos simples mensajeros que están puestos para dar un mensaje acerca de Dios, acerca de Cristo. Entonces es hermoso cómo él plantea primero esta cuestión de yo no soy el Cristo y le preguntan entonces, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Porque recuerden, Elías fue arrebatado y él dice, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y esto les está llevando a Deuteronomio capítulo 18. Porque en Deuteronomio capítulo 18 se promete que va a venir un profeta de profetas, que se estaba refiriendo a Cristo. Ok, Deuteronomio 18, si quieren verlo después, Deuteronomio capítulo 18. Pero luego, él dice, no soy este profeta. No está diciendo él, no soy profeta. Él está diciendo, yo no soy ni Elías, ni soy el profeta de Deuteronomio capítulo 18. ¿Y qué responde él? Le dijeron, pues, ¿quién eres? ¿Quién eres? Para que demos respuesta a quién. A los que nos enviaron, a los sumos sacerdotes. Porque en Jerusalén este hombre está causando estragos a causa de su predicación. Está causando estragos, ¿ok? Un simple hombre en el desierto que tiene ropas viejas, un simple mensajero está causando estragos. Entonces quieren saber quién es él. Y es interesante que le preguntan, ¿qué dices de ti mismo? ¿Ok? Esta pregunta es hermosa, es clave, porque es una pregunta existencial, ¿no es cierto? Le están diciendo a Juan, hey, ¿cómo te describes tú? ¿Ok? ¿Cuál es tu función? Es decir, dinos, si podrías describirte, Juan, en unas palabras, dinos cuáles palabras. Y miren, él lleva a Isaías 40. Vayan a Isaías capítulo 40, por favor. Porque él se define como la palabra lo define. Y esto es una aplicación bastante importante para nosotros. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista podría haber dicho, yo soy el hijo de ¿quién? De Zacarías y Elizabeth, ¿ok? Mi padre sirvió en el templo, tuvo ese privilegio. Mi madre, una mujer de fe. Pero es interesante que en Isaías capítulo 40, versículo 3, el profeta Isaías, hablando acerca de este hombre que va a venir, dice esto, miren, ¿lo tienen? Amén. Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto. Y la gente cuando leía esto en Isaías decía, ¿quién es? ¿Quién va a ser este hombre? Dice, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad. ¿A quién? Ok, Isaías está hablando de a nuestro Dios. Ok, pongan atención a esto, porque Isaías está poniendo algo claro. Acá él dice, mira, este mensajero va a preparar el camino para que venga Dios mismo. Y uno dice, wow. Y luego miren, regresando a Juan capítulo 1, versículo 22, cuando le hacen la pregunta a Juan al final, ¿qué dices de ti mismo? Juan va a citar Isaías 43 y va a decir, yo soy
lo que dice la palabra que yo soy. Y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, mis hermanos, aunque este era un mensajero especial, él primeramente reconoce, yo no soy Cristo. Pero segundo, reconoce que lo que él es está definido a la luz de ¿qué? De las Escrituras. Esto es hermoso de pensar porque esas son las características del mensajero, ¿no es cierto? Es decir, el mensajero no se define a sí mismo, el mensajero está definido por la persona a la cual sirve y definido por el mensaje que él está predicando. Y acá es hermoso que Juan el Bautista dice, miren, yo soy un mensajero especial, la gente se preocupa y envían personas para que le pregunten quién eres, y Juan dice, yo soy un simple mensajero, lo que sí yo sé es que no soy Cristo, pero lo que sí soy es este hombre que fue preparado para preparar el camino del Señor. Entonces, mis hermanos, simplemente como una aplicación, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Van a dejar que la cultura los defina? ¿Van a dejar que la televisión los defina? ¿Van a dejar que su trabajo los defina? ¿Van a dejar que las circunstancias de la vida los definan? O como mensajeros de Dios, van a dejar que Dios sea la persona a la cual ustedes dan cuentas y que el mensaje que ustedes predican sea lo que define realmente su práctica. Y esto necesitamos practicarlo, porque ese fue Juan el Bautista. No tenía dinero, no tenía posesiones, pero era un hombre que entendió de quién es mensajero y entendió cuál es el mensaje que está predicando. Entonces, cuando regresamos a Lucas capítulo 1, versículo 76, ¿no es cierto? Hablando su padre Zacarías acerca de su hijo, dice, mi hijo va a ser esta persona que preparará el camino del Señor. Pero ¿cuál es la segunda cosa que él dice, mis hermanos? Y es acerca del mensaje, ¿no es cierto? ¿Cuál es este mensaje superior? ¿Cuál es este mensaje que la gente necesitaba escuchar? Porque si ustedes recuerdan, en el primer siglo ellos tienen la ley, ¿ok? Ellos tienen la ley, tienen los profetas, tienen los salmos, tienen todo el Antiguo Testamento. Y uno dice, ¿qué es lo que ellos necesitaban escuchar que está realmente conectado con el nuevo pacto? Es decir, ¿qué es lo que a ellos les va a dar algo nuevo para que ellos digan, wow, esta es la manera en la cual nosotros podemos vivir y ser parte de los pactos? Y en el versículo 77 dice que, y este mensaje superior tiene que ver con esto, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Y mis hermanos, yo no sé lo que ustedes necesitan el día de hoy, pero déjenme decirle que lo que más necesitan ustedes es conocer la salvación y el perdón de sus pecados. ¿Ok? Eso era lo que ellos necesitaban en este tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, el pueblo estaba bajo dominio romano. ¿Ok? Ellos esperaban al Mesías para que sea libertador social y libertador político, pero el Señor dice, mira, envía a Juan para que predique un mensaje ¿de qué? De salvación. ¿Cómo tus pecados te pueden ser perdonados? Y yo no sé, mis hermanos, si se han hecho esta pregunta últimamente. ¿Cómo mis pecados pueden ser perdonados? Porque es interesante pensar que muchas veces en la vida nosotros nos movemos como personas que necesitan una casa, un carro, un trabajo, necesitamos pagar las cuentas y necesitamos todo esto y oramos a Dios por esto. Y está bien, necesitamos estas cosas para vivir. Pero si no tenemos lo más esencial de parte de Dios, que lo que Él vino a dar fue salvación, perdón de pecados. Nos perdemos absolutamente todo. Y acá Juan tenía ese propósito para dar conocimiento de salvación, para predicar el perdón de sus pecados. Y miren lo que dice Mateo capítulo 3. Porque uno diría, dentro de un pueblo religioso es muy difícil predicar este tipo de mensaje, porque la gente dice, yo soy bueno, yo no necesito perdón de pecados. ¿Por qué me dices esto, pastor?
Yo soy bueno, yo he vivido bien, yo crié bien a mis hijos. ¿Por qué necesito perdón de pecados? Pero es interesante, miren lo que dice Mateo capítulo 3, porque en Mateo capítulo 3 está otra descripción del mensaje de Juan el Bautista. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 3, versículo 1. Mis hermanos, este mensaje es superior. Ok, miren lo que dice acá. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Muy importante. Y ahora uno se pregunta cuál era el mensaje. Y él estaba diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un mensaje de arrepentimiento. Es un mensaje realmente el cual a la gente no le gustaba escuchar en ese tiempo, y por eso los líderes religiosos enviaban sus mensajeros y decían: ¿quién eres tú? Porque tu mensaje es fuerte, porque tu mensaje es confrontativo, porque tu mensaje está llegando al corazón de la gente que necesitan arrepentirse de sus pecados. Y luego en el versículo 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo también lo registra. Y luego dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. No había nada que admirar de este hombre. O sea, si ustedes lo ven caminando por la calle, yo creo que se cruzan de vereda, ¿no es cierto? Pero lo importante de este hombre era el mensaje. Un mensaje especial, un mensaje único, un mensaje de arrepentimiento. Es decir, no puedes seguir viviendo como estás viviendo hasta ahora. No importa qué tan religioso seas, no importa qué tan malo seas, todos necesitan arrepentirse de sus pecados. Y este fue el mensaje de Juan el Bautista. Y miren lo que dice el versículo 7 del mismo capítulo de Mateo. ¿Lo tienen? Miren, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: ¿quiénes son los fariseos y los saduceos? Los religiosos del tiempo. Conocían la ley. Pero ¿cómo les llama Juan el Bautista? Hermanos, vengan acá. Qué bueno que vinieron porque les estaba esperando. Les dice: generación de víboras. ¡Wow! Mis hermanos, yo creo que si les digo así a ustedes, la siguiente semana tengo que buscar otro trabajo, ¿no es cierto? Generación de víboras. Porque sus lenguas eran como que tenían veneno. Eran engañadores. Pero según ellos estaban bien, eran buenos religiosos, iban al templo, ellos predicaban ahí, oraban frente a la gente. O sea, era algo impresionante el ver la justicia de los fariseos desde la perspectiva humana. Y Pablo lo dice: yo era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Yo seguía la ley, yo perseguía a los cristianos por la ley. Pero Juan les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y habla de ira. Y luego dice en el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y comienza a hablar de arrepentimiento otra vez. Es decir, ¿qué significa el hacer frutos dignos de arrepentimiento? Y miren lo que dice acá: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. ¿Por qué? Porque ellos decían: nuestro padre es Abraham, y por lo tanto somos parte de la promesa porque nuestro padre es Abraham. Y lo que les dice Juan es: ustedes son hipócritas, generación de víboras. Ustedes son hijos de Abraham nacionalmente, pero espiritualmente ustedes son hijos de su padre el diablo. Les va a decir en versículos posteriores. Y dice acá en el versículo 9: os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún ¿de qué? De estas piedras. ¿Ok? Y luego dice acá en el versículo 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y acá Juan va a apuntar al nuevo pacto. Miren lo que dice el versículo 11: yo
a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará, ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo tiene que ver con el nuevo pacto. El fuego tiene que ver con juicio. Y es importantísimo el entender el mensaje de Juan el Bautista en cuanto al arrepentimiento y en cuanto a la fe. Porque, mis hermanos, muchas veces los creyentes viven sus vidas pensando que simplemente haciendo una oración ya son salvos. Pero su vida no da frutos de arrepentimiento. No hay frutos de una fe verdadera. Pero la persona dice, yo me acuerdo que en la televisión yo escuché al predicador que me dijo que si yo hago una oración y lleno una tarjetita soy salvo para siempre. Pero Juan el Bautista dice, no, ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús. Y les apunta ¿a quién? A Jesús. Eso es lo hermoso del mensaje especial. Eso es lo hermoso de este mensaje superior. Que Juan el Bautista dice, el propósito de mi mensaje es que ustedes miren a Jesús. Que ustedes descansen en Cristo. Ese es el propósito de Juan el Bautista. No era el propósito que le conozcan a él como el profeta de todos los tiempos. O que le hagan una estatua como un santo. Él dijo, el propósito es que ustedes conozcan al que viene después de mí. Y este que viene después de mí, dice, les bautizará con el Espíritu Santo. Y ahora uno dice, ¿de dónde sacó Juan esto? Miren lo que dice Ezequiel 36. Porque uno dice, esto se inventó Juan, ¿no es cierto, pastor? No, no se lo inventó Juan. ¿Lo tienen? Amén. Miren lo que dice Ezequiel 36, versículo 26. Porque, mis hermanos, Juan el Bautista está siendo fiel a la palabra. Y este mensaje superior comienza en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice el versículo 26. ¿Lo tienen? Sí. Ezequiel 36, 26. Os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Y qué dice acá? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esa es la hermosa promesa del nuevo pacto. Pondré sobre vosotros, dentro de vosotros mi espíritu, y ahí ¿qué? Haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Entienden cuál es el propósito del arrepentimiento y la fe? Es decir, esta hermosa realidad de que Juan el Bautista está predicando, arrepiéntanse y crean en el que va a venir. ¿Por qué? Porque solamente ahí ustedes tendrán un nuevo corazón en el cual el Espíritu Santo de Dios habitará dentro de ustedes. Y cuando el Espíritu Santo de Dios habita dentro de ustedes, tienen un nuevo corazón, ustedes son capaces de obedecer a Dios por amor. No porque la ley me lo dice, sino porque la ley ha sido escrita en mi corazón. Y tengo el Espíritu Santo de Dios habitando en mi corazón. Esa era la promesa del nuevo pacto. La promesa del nuevo pacto, como dice Ezequiel capítulo 36. Incluso miren lo que dice Isaías capítulo 59. Porque Juan el Bautista no está predicando en un vacío, mis hermanos. No es como que Juan se levantó un día, recibió una visión celestial y dijo, ok, voy a decir esto. No, Isaías 59, miren lo que dice acá. Isaías 59. Vamos a leer el versículo 2. 1 y 2. ¿Ok? Isaías 59, 1 y 2. Me avisan cuando lo tienen, por favor. Muy bien. Miren lo que dice acá. Isaías 59, versículo 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová. ¿Para qué? Para salvar. Amén. Miren, esto es Isaías. Y ellos están yendo como esclavos a Babilonia y a Siria.
¿Ok? Los judíos. Pero la promesa es: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Que uno dice entonces: Dios me escucha, ¿no es cierto? Pero lean el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que hizo la ley y me demostró que yo no puedo. Yo no puedo hacer ni cumplir las demandas de Dios por mí mismo. Y hay pecado en mí. Y hay división. Y Dios no me puede ver. ¿Por qué? Porque Dios es santo. No me puede escuchar. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y la gente estaba esclava por causa de su pecado. Y la pregunta era: Señor, ¿hay esperanza o no? Y claro, hay esperanza en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el versículo 21 del mismo Isaías 59. ¿Lo tienen? Vamos a leer el versículo 20. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¿Qué significa volverse de la iniquidad? Arrepentirse, ¿no es cierto? Arrepentirse. Y dice acá: y este será mi pacto con ellos. ¿Con quién? Con el pueblo de Dios. Dice: dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Nuevo pacto en el cual el Espíritu Santo de Dios llega a habitar en el creyente. Y el Espíritu Santo usa esta palabra de Dios para transformar al creyente. Ese es el nuevo pacto. No es una transformación externa, moralista, es una transformación interna. Es algo que nace de un corazón puro que se ha arrepentido y ha tenido fe en Cristo Jesús en su obra y que es transformado, que tiene un nuevo corazón. Es una obra que se llama una obra de regeneración. Y mis hermanos, les pregunto esta mañana: ¿cuántos de ustedes han sido regenerados realmente? ¿Cuántos de ustedes realmente pueden decir: tengo el Espíritu Santo de Dios en mi corazón? ¿Ok? ¿Cuántos de nosotros podemos decir: yo soy parte del nuevo pacto y por fe soy parte de las promesas hechas a Abraham y a David y a Noé, y por fe he llegado a ser parte de este pueblo de Dios? ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso con certeza? Porque la certeza de las promesas de Dios, mis hermanos, son hermosas. Porque el Señor dice: y yo pondré, y yo te daré, y yo haré esto, y yo te voy a dar el Espíritu, y yo te daré un nuevo corazón. El Señor está diciendo: yo lo voy a hacer. Entonces, cuando viene Juan el Bautista, mis hermanos, y empieza a predicar, o va a empezar a predicar este mensaje de salvación, mis hermanos, preparar el camino, el perdón de pecados, necesitamos entender, mis hermanos, que nosotros no podemos llegar a ser creyentes o llegar a entender este mensaje superior si no miramos a Cristo, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no venimos a confiar totalmente en la obra de Cristo Jesús en la cruz para nuestra salvación. No podemos ser parte del nuevo pacto. Y miren lo que dice Juan 1:29. Juan capítulo 1. Versículo 29. ¿Lo tienen? Los días miércoles hemos estado yendo casi por los mismos versículos, ¿ok? Es decir, los miércoles y domingos ahora están interconectados. Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Lo tienen? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Ok? Juan el Bautista. Jesús comienza a venir hacia él. ¿Y qué dice Juan?
He ahí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él está diciendo cómo predica la salvación. Él presenta a Cristo como el Cordero listo para el sacrificio, para el perdón de los pecados. Y miren lo que dice el versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón. Y miren acá, el cual es antes de mí. Mis hermanos, si yo sé matemáticas un poco, no, ya me he olvidado bastante, pero cuando María visita a Elizabeth, Juan el Bautista ya tiene 6 meses de gestación y Jesús recién está formándose. Entonces Juan el Bautista, desde la perspectiva humana, es mayor que Jesús con 6 meses. ¿Ok? Pero acá Juan el Bautista dice, este varón es ¿qué? Es antes de mí. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Sí ven lo hermoso de lo que está presentando acá? Esta parte del Evangelio. O sea, Isaías 40 decía, este mensajero va a preparar el camino de Dios. Y acá Juan dice, ha venido Dios en la carne, en la persona de Jesús. Y Él es antes de mí porque Él es eterno. Porque era primero que yo. Y dice el versículo 31, y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua, que simbolizaba la purificación. Es decir, si alguien se arrepentía, el bautismo representaba la purificación de sus pecados, algo externo representando lo interno. Y luego dice, también dijo Juan testimonio diciendo que en el versículo 32, esto va a hablar del bautismo de Jesús. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. El nuevo pacto. El Espíritu Santo será dado en el nuevo pacto. Y le vi y he dado testimonio de este, que es el Hijo de Dios. Un mensaje superior, mis hermanos. Juan el Bautista tenía el mensaje del arrepentimiento. Bautícense en el nombre del arrepentimiento. Cuando ve a Jesús dice, arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque Dios mismo en la carne ha venido. ¿Para qué? Para derrocar la política, para darme una mejor vida ahora, para conseguir el perdón de sus pecados y los míos. Para eso vino Cristo. Miren lo que dice Salmo 103. ¿Lo tienen? Versículo 2 y 3. Salmo 103, versículos 2 y 3. Salmo 103. ¿Por qué Juan decía, por qué la palabra dice proféticamente que Juan va a predicar un mensaje de salvación y va realmente a hablar a las personas del perdón de pecados? Miren lo que dice Salmo 103. ¿Lo tienen? Bendice, versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescate del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Los beneficios del Señor. Él es el que perdona
tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Desde los Salmos había esta esperanza de que ¿cómo vamos a poder ser perdonados de nuestros pecados? Y ellos ofrecían un cordero anualmente, ofrecían sacrificios diarios en el templo para ser cubiertos sus pecados, para tener un año más de perdón, para disfrutar un día más de la misericordia de Dios. Pero mis hermanos, en Cristo Jesús existe un perdón de pecados total, completo. No hay otro sacrificio más sino solamente el de Cristo Jesús. Amén. Y por eso Juan dice, este es el Cordero, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, mis hermanos, me pregunto esta mañana si ustedes han confiado en Él. Porque es un mensaje superior. Porque viene de un mensajero especial con un mensaje superior. Pero miren lo que dice el versículo 78 de Lucas capítulo 1. Y con esto terminamos. Este es el primer, terminamos. Van a haber 3 más. Con esto terminamos, ¿ya? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa especial? ¿Cuál es la causa única de este perdón de pecados? De este conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Tienen el versículo 78 de Lucas capítulo 1? ¿Cómo va a venir esto? ¿A causa de qué? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y esta aurora es una referencia a Cristo Jesús. Está en Isaías capítulo 9, en Isaías capítulo 60, en Malaquías capítulo 4, en Segunda de Pedro capítulo 1, en Apocalipsis 22. A Jesús en el Antiguo Testamento también le conocían en Números capítulo 24 como la estrella de la mañana. Es decir, resplandece. Y Juan el Bautista decía, yo no soy la luz, pero yo estoy predicando acerca de la luz. Entonces vemos esta causa acerca de cuál es la causa de la salvación. Es esta misericordia de Dios, y la palabra que utiliza en el versículo 78 es la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Qué significa entrañable? Se refiere literalmente a las entrañas. A las entrañas, a lo que está en el interior, realmente. O sea, lo que está dentro, los intestinos, las entrañas, todo lo que está dentro. En la antigüedad, ese era el centro de las emociones, se conocía como el centro de las emociones. Entonces, cuando, por ejemplo, en la palabra dice, y la gente se compungía de dolor, era que las entrañas se les movían adentro y sentían realmente el dolor. Pero acá lo que está diciendo es que dentro del ser de Dios, en el interior del ser de Dios, como ustedes quieran decirlo, dentro del centro de operaciones de Dios, el Señor decidió tener misericordia hacia nosotros. Es algo que nació en el interior de Dios, algo genuino, algo único, algo verdadero. Algo que realmente incluso en el Antiguo Testamento la palabra entrañas o entrañable se utilizaba para lo que era ofrecido que venía del interior del animal. Pues era lo que sacrificaban para que sea aprobado delante de Dios. Las entrañas. Y acá dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Es decir, es esta misericordia que Dios aprueba. Esta misericordia que nace en el interior de Dios. Esta misericordia que nace en el ser genuino de Dios. Y el versículo 79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Mis hermanos, la misericordia de Dios, acá es hermoso porque dice, a causa de la misericordia con que nos visitó desde lo alto la aurora, es decir, específicamente la persona de Cristo Jesús, para traer a los que estaban en tinieblas a su luz admirable, y al final dice, para guiarlos, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Tiene que ver directamente con guiar. Entonces, mis hermanos, lo que quiero que entendamos esta mañana acerca de este evangelio que nosotros predicamos es primeramente que es un evangelio que implica que la persona que viene a Cristo se arrepiente y tiene fe
en la obra única de Cristo Jesús. Segundo, que esa obra de Cristo Jesús se convierte en el garante del nuevo pacto. ¿Qué significa esto? Que a través del sacrificio de Él, su muerte, su resurrección, su ascensión, nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios y somos guardados hasta el día final por el Espíritu Santo de Dios. Pero no solamente eso, sino que nos permite vivir vidas santas a través de ese mismo Espíritu. Es decir, la salvación no solamente es algo que nosotros conseguimos en el pasado y nos vemos cuando morimos. Es algo que nos permite venir a creer en Cristo Jesús en el pasado, pero que nos mantiene viviendo vidas santas hasta que Cristo venga. Reconociendo que es por la misericordia entrañable de Dios, algo que nació en el ser mismo de Dios. No fue algo que Dios vio en nosotros más bonito que en otros. Fue que el Señor en su ser dijo: yo voy a amarte incondicionalmente y voy a salvarte y voy a darte mi Espíritu Santo para que vivas como yo quiero que vivas de acuerdo a mi palabra. Y mis hermanos, ¿cuánto más nosotros no vamos a confiar en este Señor al cual servimos, sabiendo que nosotros somos el resultado de una obra completa de parte de Él, sabiendo que nosotros no aportamos a nuestra salvación sino solamente nuestro pecado? Y eso el Señor lo quita y nos permite realmente pasar de las tinieblas a su luz